Muy buenas tardes. Ya vamos a dar inicio a lo que sería la última clase del corte, que es conceptos básicos de neoplasia. Bueno, como les decía, ya tienen imagen y tienen audio para iniciar la presentación. Sí, doctor. Listo, vamos a comenzar entonces. Como les mencionaba, el tema de hoy es conceptos básicos de neoplasia, donde vamos a abordar la parte de cirugía oncológica y los conceptos que debemos entender y manejar en el momento en que encontremos un paciente con patologías oncológicas. Entonces vamos a iniciar entonces. Empezamos entonces por definir lo que es la neoplasia. Empezamos sabiendo que las células son unidades básicas que constituyen el cuerpo humano, como los cementos a un cimiento de una construcción. Cada ladrillo forma parte de la estructura completa para darle forma al resto. Las células crecen y se dividen para producir células nuevas a medida que el cuerpo las necesita, como por ejemplo en las hipertrofias musculares, cuando el cuerpo requiere un aumento de la fuerza, rompe células viejas y crea la necesidad de crear células nuevas y más grandes. Por lo general, las células mueren cuando envejecen, ya sea por tiempo o por daño. Este envejecimiento y destrucción celular se le llama apoptosis. Y esta apoptosis, una puede pasar cuando hay cumplimiento del ciclo de vida celular y dos, cuando hay un traumatismo o lesión a la célula. Luego de esto, pues las células nuevas toman el lugar de la célula a la cual se iba a reemplazar. Teniendo este ciclo claro celular de nueva creación y reemplazo, pues iniciamos la parte de lo que son los tumores. El crecimiento de manera descontrolada a nivel celular puede formar una masa que le llamaremos tumor. Un tumor puede ser canceroso o benigno. ¿Cuál es la diferencia? Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y aparte de crecer o formar una masa, tiene la capacidad de diseminarse a otras estructuras u órganos lejanos. Las vías por que lo hace, pues, son por diseminación vía linfática o diseminación hematógena, a través de los conductos linfáticos o a través de las arterias. Otra es por contacto. En las cirugías, en muchas ocasiones, cuando se hace extracción de cáncer, estamos hablando de patologías con cáncer que tienen esa capacidad de diseminarse a otras estructuras, lo que hacemos es, después de resecar la patología, envolverla en una estructura plástica, una bolsa o en un empaque para que al momento de extraerlo del cuerpo no toque ningún borde de tejido, así disminuyendo esta diseminación. Esa es la diseminación por contacto. A diferencia de los tumores benignos significa que el tumor puede crecer, pero no tiene esa capacidad de diseminarse a otra estructura, permitiendo así esta benignidad una recesión local y curación. Algunos tipos de cáncer no forman tumor. Estos pueden ser, por ejemplo, las leucemias, la mayoría de los tipos de los linfomas y los mielomas. Normalmente tienen un deterioro celular o un crecimiento alterado celular, pero por las características de las células
que crecen descontroladamente y por el movimiento que tienen, no hay una formación de tumor. La cirugía oncológica. Como estamos en la parte de cirugía, vamos a abordar el tema de las neoplasias desde el punto de vista quirúrgico. ¿Qué le puede ofrecer la cirugía a un paciente con cáncer? Y encontramos que el 60% de los pacientes que se curan de cáncer es secundario a una cirugía como único tratamiento. Entonces, llegamos a la conclusión de que el cáncer se cura si se opera, pero no todo es así. En algunas ocasiones, simplemente es necesario recibir un tratamiento con quimioterapia o radioterapia y con unas terapias nuevas que con el advenimiento tecnológico pues han aparecido y han presentado buena respuesta en el manejo de los pacientes oncológicos, que ahorita vamos a mencionar. Para adentrarnos en el mundo de la cirugía oncológica hay que entender y conocer ciertos conceptos básicos que los van a escuchar mucho cuando aborden un paciente con estas características que tengan un tumor o lesiones oncológicas. ¿Cuáles son estos conceptos? Por ejemplo, neoadjuvancia y adjuvancia. ¿Listo? Estos conceptos son importantes porque cuando hablamos de una neoadjuvancia, es una terapia que requiere cualquier tipo o que se administre cualquier tipo de tratamiento antes del tratamiento quirúrgico principal. ¿Listo? Con el objetivo de hacer que el tratamiento principal tenga más posibilidades de éxito. Como por ejemplo, una neoadjuvancia es la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, ¿qué buscan estas terapias neoadjuvantes? O sea, que se aplican antes de la cirugía. Lo que buscan es, por ejemplo, reducir el tamaño de la lesión para que al momento de realizar una resección quirúrgica haya un aumento en la probabilidad de no presentar márgenes contaminados de tumor y de que el paciente tenga una cirugía curativa. En la mayoría de los cánceres, el tratamiento primario y definitivo es la cirugía general, como habíamos mencionado, para extirpar el tumor o la radioterapia para eliminar las células tumorales. Las dos pueden utilizarse como tratamiento primario definitivo. A veces el tratamiento adicional, como la quimioterapia o la terapia hormonal, antes o después de la terapia primaria, también aportan mucho en el momento del manejo de la cirugía oncológica. ¿Qué hay que tener claro entonces? ¿Cuándo es una neoadjuvancia y cuándo es una adjuvancia? Entonces decimos que el tratamiento adicional, o sea, la adjuvancia, o sea, el apoyo que se le da al tratamiento primario, es administrado después de la terapia denominada adyuvante. Entonces, digamos, si la terapia primaria, que es la cirugía, ocurre más o después, primero que el tratamiento adicional administrado, ya sea la radioterapia o quimioterapia, se llamará adyuvante, para que tengan claro este concepto. Adyuvante significa auxiliar. Entonces, primero va la terapia o la cirugía. Si queremos hacer una adjuvancia, después de la cirugía va el tratamiento adicional. ¿Listo? Si el tratamiento adicional es administrado antes de la terapia primaria, se le llamará neoadjuvancia. ¿Listo? Entonces, como el ejemplo que les decía anteriormente, si el paciente recibe quimioterapia después de la cirugía, se llama terapia adyuvante. Si el tratamiento se recibe antes de la cirugía, se llama neoadyuvante. Esa es la diferencia de los conceptos neoadyuvancia y adyuvancia. Los aspectos técnicos de la oncología quirúrgica, pues tenemos que tener en cuenta principalmente la biología tumoral.
es diferente abordar quirúrgicamente un tumor benigno a un tumor maligno. ¿Listo? Hay unas características, pues las que mencionamos, su capacidad de diseminación, la posibilidad de haber una contaminación ganglionar no percibible por imágenes, es importante, depende de las características del cáncer, o sea, su biología tumoral. Entonces, si tiene una biología tumoral agresiva, estos pacientes requieren estudios previos, ya sea imaginológicos o estudios con marcadores tumorales que nos ayuden a evaluar el comportamiento actual del tumor posterior a la cirugía, tomar los mismos exámenes, marcadores tumorales o patología, que nos permitan evaluar si el tumor persiste o si hubo una curación total. Por eso es importante la biología tumoral. La otra cosa importante de los aspectos técnicos es si está indicada la cirugía o no en este tipo de paciente, en este tipo de tumor. No todas las cirugías se manejan con terapia quirúrgica o con una cirugía. No todos los tumores se manejan con cirugía. Y si hay chance de radicalidad en estos casos de pacientes, por ejemplo, el tumor de mama, si hay chance de hacer una terapia radical donde se hace extracción completa de todas las estructuras que pudieran haber sido diseminadas por el difícil estudio de si haya o no haya diseminación local o a distancia. ¿Qué pasa? Que en algunos casos los estudios que se le hacen al tumor de mama se le envían resonancias, tomografías, ecografías mamarias, mamoplastias y no se identifican ganglios contaminados. Entonces se le hace una resección no radical a estos pacientes y con el paso del tiempo hay recidivas. Entonces hay que evaluar en estos pacientes si la cirugía debe ser radical o no. Las metástasis. En el caso de las metástasis, con la presencia de ellas, en algunos casos, como lo mencionaba anteriormente, es necesaria una adyuvancia, o sea, una terapia con quimioterapia posterior al tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, en un tumor gástrico con una metástasis hepática, se ha demostrado que las metástasis responden muy bien a la quimioterapia y no requieren una resección gástrica más resección de las tumores o metástasis hepáticas. No es necesario resecar esas metástasis para hablar de curación. Solamente con la cirugía y la quimioterapia el paciente responderá muy bien en ese caso de las metástasis. Bueno, en el preoperatorio, ¿qué vamos a hablar en un paciente oncológico? Si es operable o si es inoperable. ¿Cuándo consideramos un paciente operable? Es un paciente operable aquel que parece condiciones de sobrevida posterior a la cirugía que necesita. Entonces, si esto es así, el paciente se puede operar. Cuando es inoperable es porque el riesgo es alto y es innecesario o es inaceptable una cirugía que vaya a llevar a un desenlace fatal al paciente por tratar de resecar una lesión tumoral. Estos son los pacientes que tienen metástasis a otros órganos distales, que tienen lesiones que comprometen estructuralmente estructuras vitales como la aorta, pulmones, como páncreas, riñones, y no se podría salvaguardar la vida del paciente posterior a hacer la resección. Entonces, estos pacientes son inoperables. ¿Cuándo un tumor es resecable y cuándo es irresecable? Un tumor resecable, de acuerdo al análisis clínico y bioquímico, por imágenes, el tumor aparentemente puede ser resecable. Entonces, tenemos que demostrar bioquímicamente y por imágenes que la extracción de este tumor no va a lesionar otras estructuras
en el momento de hacer su resección. Y si lesionase otras estructuras, digamos que no impediría el buen funcionamiento de las otras estructuras que se van a lesionar en el momento de la resección. Por ejemplo, un tumor de sigmoide que esté adherido a la vejiga y a otro, digamos, a uréter derecho. Entonces, con la tomografía y con los estudios, digamos, bioquímicos, podemos evaluar si este tumor es resecable o no. Sabemos que va a haber lesiones de otras estructuras como el uréter y como la vejiga, pero todavía sigue siendo resecable porque la vejiga se puede reparar y el uréter también. Entonces, en este caso es una lesión resecable. ¿Cuándo es irresecable? Bueno, cuando el número o el tamaño o la localización de la lesión lo hace parecer irresecable. Por ejemplo, hay unas lesiones que son retroperitoneales que comprometen, digamos, aorta descendente, riñones, que comprometen estructuras y no va a ser posible de salvaguardar la irrigación de todas esas estructuras. Ya eso sería incompatible con la vida. Entonces se vuelve un tumor irresecable. Si el tumor es demasiado grande y tiene compromisos de metástasis a órganos colaterales, también se vuelve irresecable, porque nada hacemos con abrir un paciente, resecar la lesión y el paciente se muere. Entonces, son estos pacientes que llamamos irresecables. Otro ejemplo puede ser cuando ya hay carcinomatosis peritoneal. Cuando ya hay carcinomatosis peritoneal quiere decir que todos los órganos del peritoneo están contaminados y que tienen inoculación por el tumor. Entonces, estos pacientes, pues uno entra en una laparoscopia diagnóstica y ve todo minado por contaminación cancerígena en el peritoneo, pues ya es un tumor irresecable. No es necesario realizar un procedimiento curativo en este paciente porque no lo va a tener si ya todo está contaminado. Bueno, en el acto operatorio, ya cuando abrimos el paciente, previo a los estudios realizados por inmunohistoquímica, por imaginología, también podemos definir si el tumor es resecable o no. Entonces, ya entrado a la cirugía, podemos tomar la decisión de si podemos o no realizar la resección del tumor. Cuando hacemos una cirugía paliativa, cuando encontramos que ya hay compromiso de, digamos, una metástasis generalizada, una carcinomatosis peritoneal generalizada, y hay compromiso de todas las estructuras vitales, por decirlo así, la resección se vuelve totalmente irresecable. Pero hay estructuras que para bien del paciente podríamos mejorar su funcionalidad. En el caso de una obstrucción intestinal, se haría una cirugía paliativa. Lo que haría uno es hacer una anastomosis para evitar la obstrucción producida por el tumor y que haya un tránsito intestinal viable para este paciente. No se le está curando la lesión tumoral, el paciente no está libre de cáncer, pero por lo menos tiene un manejo paliativo que va a permitir su tránsito intestinal en el tiempo que le resta de vida. ¿Cuándo es netamente irresecable? Cuando no se puede hacer resección total del tumor y tampoco se puede hacer un manejo paliativo. Cuando hablamos de márgenes quirúrgicos, estamos hablando de márgenes macroscópicos y microscópicos. Hablando de márgenes macroscópicos, está sujeto a los humanos desnudos, es lo que nosotros estamos viendo en la cirugía. Pues encontramos una masa, hacemos una resección y creemos que todos los márgenes están libres de tumor. Eso es lo que nosotros vemos. Porque se envía patología para que el patólogo microscópicamente nos confirme lo que nosotros hicimos quirúrgicamente.
de que el paciente queda libre de tumor y que todos los márgenes de la lesión o de la biopsia que tomamos están libres de tumor. Para eso hay una clasificación que la vamos a evaluar como R0, R1 y R2. Cuando el margen es R0, no hay persistencia de enfermedad microscópica ni macroscópica. Entonces, visualmente no encontramos lesión o después de la resección no se evidenció que hubiese más lesión y el reporte de patología nos muestra que tampoco hay lesión en los márgenes resecados. R1 quiere decir que a pesar de que al ojo humano vimos que no había lesión, el patólogo nos envía o nos aclara que los márgenes que sacamos todavía tienen lesión. R2 es la persistencia de enfermedad macroscópica. Por ejemplo, en un piso pélvico, una paciente con, digamos, CA de cervix que tiene compromiso a estructuras como recto, vejiga, uréteres, psoas y todas las estructuras locales, hay una cirugía llamada exanteración pélvica, donde uno busca hacer la quimioreducción o citorreducción, que quiere decir sacar la mayor cantidad de tumor posible para disminuir la carga tumoral y que el paciente tenga más chance a recibir el tratamiento con quimioterapia y radioterapia. En estos pacientes donde macroscópicamente nos damos cuenta visualmente que queda tumor en todas partes, pero se hace una resección de la mayor cantidad de tumor. A estos se clasifican como R2, con márgenes comprometidos. El rol del patólogo. Pues el patólogo nos aporta, como les había mencionado, la confirmación de si los márgenes son positivos o no microscópicamente, cuando la neoplasia llega hasta el límite de la pieza de resección. Normalmente ellos envían un comunicado en el reporte de patología donde dice si los márgenes están libres de lesiones tumorales o no. Listo. Aquí tenemos una foto de una lesión del meso de las asas, donde se hace resección de la misma, se envía a patología y pues evaluamos si hay márgenes o no. ¿Cómo hacemos control de calidad de la cirugía oncológica? Bueno, se evalúa, según la Sociedad Americana de Oncología, se evalúa con la morbilidad de los pacientes, qué tan enfermos siguen posterior a la cirugía, con la mortalidad de los pacientes que se operan por oncología, la supervivencia libre de enfermedad posterior a la cirugía, la supervivencia general, ya sea libre de enfermedad o no. Cuando hablamos de supervivencia libre de enfermedad es de cirugías curativas. Por ejemplo, un paciente con un CA gástrico, que se le haga una gastrectomía subtotal con un vaciamiento ganglionar estacionario, y el paciente tiene una sobrevida de 5 años sin enfermedad. O sea, a los 5 años el paciente se volvió a estudiar, se le hicieron estudios imaginológicos, bioquímicos con marcadores y reportan negativos. 0 ganglios infectados, no nuevo crecimiento tumoral. A eso se habla de supervivencia libre de enfermedad. Cuando hablamos de supervivencia general, hablamos de que el paciente, aun cuando solamente, digamos, tuvo una supervivencia de 6 años, pero a los 3 años tuvo recidivas tumorales. Entonces ahí hablamos de supervivencia general. Los resultados cosméticos, aunque infravalorados, cada día toman más importancia en lo que es la cirugía. Entonces, eventualmente, ya el paciente curado de su patología va a tener una impresión, digamos, de baja autoestima por el procedimiento quirúrgico que se le realizó. La capacidad funcional postoperatoria, pues esto aplica aún más en, digamos, procedimientos ortopédicos, donde hay amputaciones, donde hay limitaciones funcionales. En la parte quirúrgica de medicina, de cirugía general,
La capacidad funcional pues se refiere a aquellas personas, por ejemplo, donde hubo a haber que hacer resecciones renales o pacientes que terminaron con colostomías permanentes por unas resecciones de intestino grueso que no se pudo retornar a un tránsito normal con evacuación a través del ano. Entonces son pacientes que quedan permanentemente con colostomías. Estos tienen limitaciones en su capacidad funcional y por supuesto en la calidad de vida del paciente. Posterior a su salida o egreso hospitalario, posterior al procedimiento quirúrgico, se evalúa qué tan buena es su calidad de vida. Así se hace el control de la cirugía oncológica. ¿Qué ha presentado en el presente? ¿Qué se le ofrece al paciente ahorita? ¿Y qué está llegando a futuro? ¿Qué se le va a poder ofrecer al paciente? Pues tenemos que la telemedicina y la telecirugía han aportado mucho, ya que los grandes expertos o cirujanos oncológicos pueden hacer cirugías a distancia a través de equipos, digamos, sofisticados, como es el Da Vinci, que es un equipo de cirugía microscópica a distancia que se puede realizar. La ablación por radiofrecuencia, que es una, digamos, un nuevo tipo de eliminación de células tumorales directamente a donde está el tumor. La radio y la quimioembolización, que son la inyección directa al lugar donde está el tumor, por ejemplo, en una metástasis hepática, pues a través de una angiografía inyectan los agentes de quimioterapia directos a la zona donde necesitan que haga la realización del efecto de esta quimioterapia. El IPEC, que es una tecnología donde se aplica quimioterapia directamente en la cirugía, o sea, intraoperatoriamente se abre el paciente y se le aplica la quimioterapia directo donde está el lugar de la lesión. Y la electroquimioterapia, pues es otro aparato que nos sirve para realizar fulguraciones o criogenizaciones donde está la lesión. Aquí tenemos entonces un esquema de lo que sería la telecirugía. Tenemos un cirujano que está manejando un equipo a distancia con monitores, con toda la comodidad del mundo. Él maneja un robot controlado por joystick. Normalmente los encontramos en el mercado como cirujano Da Vinci, se llama el equipo, y hace las cirugías a distancia. El margen de resección con estos equipos es excelente. Actualmente lo utilizan en las cirugías urológicas para las prostatectomías con el fin de no lesionar la parte vascular y evitar así la disfunción eréctil en los hombres. Tiene resultados excelentes. Otra es la ablación por radiofrecuencia, como les mencionaba, es dirigir una sonda exactamente a donde está la lesión tumoral y se aplicará radiofrecuencia para destruir las células tumorales. Otro es la electroquimioterapia, es con otro aparato que aparte de utilizar energías, utiliza la inserción de quimioterapia directamente. Otra es la embolización de la radio y quimioembolización. Como les decía, se utiliza una angiografía donde se lleva directamente al órgano los agentes de quimioterapia y radioterapia. Y el otro es el IPEC, que es la técnica donde el paciente está abierto y se le instila los agentes de radio y quimioterapia directamente a través de la herida quirúrgica. Bueno, los tipos de cánceres que vamos a encontrar más frecuentemente, según la Sociedad Americana, en cabeza y cuello, por anatomía, van a encontrar cáncer de laringe y hipofaringe, cáncer de nasofaringeo, cánceres orofaringeos de garganta, de la cavidad oral. Vamos a encontrar cánceres del sistema digestivo, como el cáncer de ano, colon y recto, esófago, vesícula biliar, carcinoides gastrointestinales, hígados,
de páncreas, neuroendocrinos pancreáticos, cáncer de estómago y tumores del estroma gastrointestinal o GIS, cáncer de intestino delgado. En el sistema reproductivo vamos a encontrar cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, ovario, pene, próstata, testículo, sarcoma uterino, cáncer de vejiga y cáncer de vulva. A nivel del sistema urinario vamos a encontrar cáncer de vejiga, riñón y tumor de Wills. En el seno, pues el cáncer de seno específicamente y el cáncer de seno en hombres. A nivel pulmonar, el tumor carcinoide de pulmón y el mesoteloma maligno. En los huesos y tejidos blandos vamos a encontrar cánceres óseos, osteosarcomas, sarcomas de tejido blando, rhabdomiosarcoma y tumores de Ewing familiares. Otros son los del sistema endocrino, que son los cánceres suprarrenales, tumores carcinoides gastrointestinales, tumor carcinoide del pulmón, tumor neuroendocrino pancreático, cáncer de tiroides, tumores pituitarios. En la piel, pues directamente los cánceres de piel, cáncer de piel de células basales y células escamosas, linfomas de piel, cánceres de piel tipo melanoma, cáncer de piel tipo de células de Meckel, los cánceres del sistema linfático, que son los que no producen tumor, como la leucemia, como los linfomas no Hodgkin, los Hodgkins y las macroglobulinas de Waldenström. El cáncer de timo también está presente, el cáncer de ojo, el retinoblastoma, que es el más importante. A nivel del cerebro son tumores de encéfalo y de la médula espinal, tumores del encéfalo y de la médula espinal en niños o neuroblastoma, como se les conoce. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estos tumores? Principalmente un paciente oncológico, pues con la semiología es bastante evidente, son pacientes con astenia, dinamia, con disminuciones de peso a través del tiempo, mayormente van a tener una disminución de peso que supera los estándares dietarios, entonces no va a haber una explicación lógica para su pérdida de peso. La radiología pues nos va a mostrar hallazgos incidentales en algunos tipos de cáncer, como en el cáncer gástrico, que el paciente consultará por dispepsia o reflujo, y encontraremos en una endoscopia directa las lesiones en cara anterior del estómago o posterior, y en las tomografías ya evidencias de lesiones o metástasis locales a ganglios. Y en la resonancia, pues la resonancia la dejamos más para tumores retroperitoneales, es muy excelente para hacer diagnóstico. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que estos pacientes cuando llegan y ya tenemos claro que tienen tumores, pedir marcadores tumorales. ¿Por qué es importante? Porque con los marcadores de tumorales desde el principio podemos hacer una comparación y evaluar su proceso posterior a la cirugía, si mejoraron o no. Estos indicadores nos van a decir si continúa el paciente con cáncer o no. ¿Listo? Algunos son específicos, como la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembionario, son específicos para tumores de ovario. El CA125, aunque no está subvalorado porque se puede elevar con cualquier cosa, hasta con fumar. Está el CA199, que es específico para lesiones tumorales intestinales. Y la patología pues nos va a dar el diagnóstico definitivo por la biopsia, y la tipificación de este tipo de lesiones las vamos a tener con la inmunohistoquímica, que es la que nos va a decir qué tipo de tumor tiene el paciente. Ya con esto, pues ya sabremos qué tipo de técnica neoadyuvante o adyuvante requiere este paciente. Y listo, muchachos, esto sería todo. Si tienen alguna pregunta, este es el momento para responderlas. ¿No hay ninguna pregunta? Profe, no me quedó claro el término de quimiorreducción o citorreducción. Bueno, le explico. El término de citorreducción es una cirugía oncológica donde no es posible resecar toda la lesión tumoral. ¿Listo? Entonces, siempre en este procedimiento de citorreducción
se hace un primer tiempo y posteriormente se puede hacer otro tratamiento quirúrgico para extraer el resto de la lesión tumoral. Ya se puede hacer el procedimiento quirúrgico, utilizar una adyuvancia, o sea, una quimioterapia, y posterior a la quimioterapia hacer un nuevo procedimiento quirúrgico para resecar la mayor cantidad de tumor. Eso es una citorreducción. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la radicalidad de la que usted nos hablaba en el cáncer de mama, ¿en qué otros cánceres se puede ver? De que cuando, para evitar como que otras estructuras contaminadas. Bueno, por ejemplo, en el retinoblastoma, en cánceres de ojo, siempre se utiliza radicalidad. O sea, siempre se extrae el ojo completo porque no van a dejar medio ojo ahí como que no, tampoco tiene funcionalidad, ¿no? Entonces sí sacan toda la estructura. Por ejemplo, en tumores como en dependencia del tipo del estirpe del tumor, en tumores gástricos se hace una cirugía radical, se hace una gastrectomía total con vaciamiento ganglionario estacionario completo. Entonces, ahí hablamos de radicalidad. Gracias, profe. No tengo más preguntas. ¿Nadie más tiene otra pregunta? Listo, bueno, entonces damos por terminada la clase de hoy. Les deseo suerte en el examen, estudien y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien, pasen buena noche. Gracias, profe. Igual, Doc, gracias. Gracias.